Buenas tardes, bienvenidos a esta última mesa del segundo día de Congreso de ADESI. En esta oportunidad vamos a hablar, primero me voy a presentar, yo soy la licenciada Mirta Carbonaro, soy recertificada en epidemiología y control de infecciones por ADESI, soy la supervisora de control de infecciones del Hospital de Pediatría Garrahan y además miembro de la comisión directiva de ADESI. Y bueno, la mesa, una pregunta. Se llama, ¿estamos transitando una era pandémica o solo se trata de la COVID-19? El objetivo de esta mesa es discutir las posibilidades de próximas pandemias en corto plazo, duración, prevención, vacunas, tratamiento y conducta de las personas frente a las medidas básicas de prevención. Para ello contamos con 3 profesionales de prestigios y ellos son el doctor Patricio Nerselies, médico cirujano, microbiólogo, es profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, director del Magíster en Infecciones Intrahospitalarias y Epidemiología Hospitalaria de la Facultad de Medicina de la Clínica Los Carreras de Quilpué. También es miembro del Grupo de Respuesta Rápida frente a brotes de la Organización Mundial de la Salud, docente de los diplomados en Infecciones Intrahospitalarias de la entidad acreditadora en Chile. También contamos con el doctor Elpidio Feliz. Él es médico especialista en metodología de investigación científica, maestría en salud pública, en ciencias y epidemiología, en epistemología y metodología de la ciencia, miembro de número de la Academia de Ciencias, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, maestro de la Medicina Dominicana, presidente fundador de la Sociedad Dominicana de Epistemología del Ministerio de Salud. Y por último, contamos con el doctor Roberto Debac. Él es médico infectólogo, pediatra, coordinador de Relaciones Institucionales del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan Patricio Garrahan de Argentina. También es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y es miembro de la World Society for Pediatric Infection Disease y director científico de Digital Communication and Health Observatory de Londres. Muy bien, ahora comenzamos en primer lugar con el doctor Nerselies. Bien, buenas tardes. Me imagino que me están escuchando, ya como me presentaron. La pregunta es la que todos quisiéramos conocer, en realidad. ¿Tendremos nuevas pandemias pronto y cómo serán estas? Y si podemos prepararnos oportunamente. Uno podría resumir, antes de desarrollar el tema, en que estamos complicados. Sin duda tendremos nuevas pandemias. Hay múltiples agentes que pueden producirlo y probablemente uno podría decir ya en este minuto que probablemente no estamos preparados. Bueno, desarrollando el tema ahora vamos a revisar qué agentes podrían ser la próxima pandemia, cuáles podrían ser los mecanismos de transmisión o en lo que ha ocurrido en la historia que pueden facilitar esta nueva pandemia. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la civilización que pueden producir o aumentan los riesgos de pandemia? ¿Y cuáles serían las nuevas pandemias en el corto plazo? Y con la experiencia, sobre todo, de esta última pandemia, ¿deberíamos estar mejor preparados? Esa es una pregunta que probablemente no se pueda responder todavía. De un documento de la Organización Mundial de la Salud del año 2018, como les contaba entonces que hay varios virus que están presentes fundamentalmente en África, en Asia, que potencialmente podrían causar futuras pandemias. Fíjense que las características principales o comunes de todos estos agentes, primero que son virales, la gran mayoría. Se calcula que hay miles de virus nuevos que potencialmente podrían causar infecciones.
Estos virus han estado presentes en los medios rurales hace muchas décadas, no son recientes. Habitualmente cuando uno empieza a explorar, incluso pasó ahora también con COVID, ya se ha encontrado en alcantarilla o incluso en algún otro, en alimentos, trazas del virus desde meses antes. Habitualmente, estos virus están asociados a animales, o sea, son zoonosis que saltan las barreras y finalmente llegan también a los humanos. Han producido algunas de ellas pequeñas epidemias localizadas en algunos países o un par de países, y una característica que es grave es que varias de estas son muy mortales, por lo tanto tienen elevada letalidad. A la fecha, la gran mayoría no tiene vacuna o se encuentran recién en fase 1 o fase 2. Y por último, tampoco se dispone de medicamentos que sean efectivos para la gran mayoría de estos virus. Ahora, si uno analiza los mecanismos de transmisión de estas infecciones, bueno, un gran porcentaje está relacionado con contacto directo y fluidos corporales, como los virus hemorrágicos del ébola, Marburg. Algunos están relacionados también con artículos contaminados con orina o de ratas, por ejemplo. Pero las dos últimas importantes, que están producidas por coronavirus, ustedes ven que se produce la transmisión por secreciones respiratorias. En ese momento, por lo menos la gran mayoría, su fuente era por gotita. Recuerden que en el caso del COVID-19 también se ha visto que por vía aérea, o sea, en espacios cerrados fundamentalmente, también se puede transmitir. Otros pueden también transmitirse por mosquito, por ejemplo, todo el grupo del Zika, dengue, chikungunya. Otros por también fluidos animales infectados, pero probablemente lo que dicen la mayor parte de los expertos, los que deben preocuparnos por la gran cantidad de virus que hay existentes del mismo grupo, que son los coronavirus, fundamentalmente que sea por secreciones respiratorias. Ahora, está el agente, está presente, hay miles esperando, dicen algunos. ¿Por qué estos virus pueden de alguna manera tener el mayor riesgo de producir pandemia? Y hay aspectos de nuestra civilización que pueden favorecer esta aparición. Por ejemplo, la invasión humana de áreas rurales, las megaciudades, el hacinamiento que habitualmente acompañado de pobreza, la mayor movilidad de las personas por todo tipo de viaje, fundamentalmente vía aérea, también por ferrocarriles y transporte terrestre, los viajes aéreos, la ganadería intensiva, sistemas sanitarios que no están bien preparados, y un concepto que ya lo revisó la OMS, lo que se llama el pánico y olvido. O sea, rápidamente la gente tiende a olvidar las cosas desagradables. Nosotros lo hemos visto en caso de los terremotos, que al año siguiente la gente construye en el mismo lugar, por ejemplo, donde hubo una ola importante, un tsunami. La invasión rural, ahora analizando cada uno de estos puntos, se calcula que por lo menos al año se detectan 3 nuevos patógenos que están fundamentalmente asociados a animales. Y el avance del hombre sobre la naturaleza, sobre la selva, sobre los bosques, está produciendo el impacto, por ejemplo, en que algunos animales que son portadores de muchos virus, donde tienen números importantísimos, millones, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, que se ha visto asociado a muchos de estos virus, este ambiente de hacinamiento en las cavernas donde viven estos murciélagos es un ambiente propicio para que se puedan transmitir a través de la sangre, la saliva, la orina y ese. Todo importa que haya un otro animal u otro ser vivo que sea también intermediario para que pueda traspasarse también esta barrera y llegar al hombre. De tal manera que las zoonosis son nuestra preocupación. La tala y la deforestación, por ejemplo, tan intensiva. Fíjense usted que una publicación del 1 de diciembre de un diario importante en Chile dice que por lo menos, digamos, la deforestación actual en el Amazonas es la de mayor nivel desde el año 2008. O sea, realmente se ha ido ocupando una gran parte de áreas que eran salvajes, donde hay animales, donde hay muchos virus que pueden estar disponibles para también, entonces, pasar a los seres humanos. ¿Para qué hablar de la urbanización? Hoy día más del 55% de la población mundial vive en área urbana, comparado con hace unos pocos años atrás donde era el 34%. Y se calcula que en el año 2050 por lo menos el 75% de la población va a estar en las ciudades. Ahora, esta expansión de las ciudades incorpora todos estos animales salvajes, como por ejemplo incluye a monos, ratas, pájaros, zorros, que pueden también ser portadores de algunos virus
fundamentalmente virus que podrían pasar a los seres humanos. Ya les mencioné los viajes aéreos. Aquí hay una foto, por ejemplo, de una aplicación donde ustedes ven, por ejemplo, la concentración de aviones entre África, digamos, y Europa, y cómo las aglomeraciones que se producían en los aeropuertos. Fíjense que se calcula que se ha ido duplicando por lo menos año tras año, y de hecho en el cambio de siglo fundamentalmente se producían más de 4.000 millones de vuelos antes que justamente hubiera esta pandemia. ¿Para qué hablar de la ganadería intensiva? Vean ustedes los criaderos de aves, de cerdo, salmones o cualquier especie con fines comerciales. La posibilidad de interacción entre ellos, sobre todo los virus, no mencionamos el virus influenza, que también tiene muchas posibilidades, y lo mismo con los cerdos, de manera que esta interacción en estas granjas, que ocurre frecuentemente en el caso de los virus influenza, algún día otra vez puede producir una nueva mutación y por lo tanto producir una cepa que sea bastante virulenta. Consumo animales silvestres. Fíjense que esta foto no es de Asia, es de América. No voy a nombrar el país para no producir ninguna estigmatización, pero claramente este comercio permite que animales salvajes, en este caso tenemos cocodrilos, monos y otros, pueden realmente esta interacción también con los humanos, sobre todo en condiciones muy poco higiénicas. Ustedes ven que los animales están trozados digamos, en una mesa sin ninguna condición importante. Y se ha visto que por lo menos muchos de los virus anteriores de alguna manera han estado ligados, a lo mejor no tan directamente, pero sí han estado ligados a la venta de estos animales que son salvajes y los cuales normalmente uno no convive. También el cambio climático. El cambio climático, que es otra gran pandemia por el clima, muchos siguen negando todavía este cambio climático. Esto ha producido, bueno, de hecho, este año recién pasado, el año 2020, en el hemisferio norte es cuando han habido más huracanes y tifones, que es lo que se habla en la parte oriental, y por tanto claramente esto produce cambios en la población, destrucciones masivas. Muchos de estos virus que están en estos lugares pueden ser transmitidos también a humanos. ¿Para qué hablar de lo que nos interesa y conocemos más, los sistemas sanitarios deficientes? ¿Qué es lo que ha mostrado esta última pandemia y que se ha manifestado anteriormente? Que hay poco desarrollo de la epidemiología y de sistemas de alerta en todos los niveles. Porque claramente en un primer momento, por ejemplo, la pandemia, fueron sobrepasados los sistemas de información en los ministerios de salud y claramente no alcanzó a tomarse decisiones que por lo más ni siquiera están en los planes escritos. Muchas veces la infraestructura sanitaria no cubre todas las necesidades en los distintos niveles. Y me refiero tanto a la atención terciaria, que la crisis de los ventiladores mecánicos, por ejemplo, o de insumos. Por otro lado, la escasez de personal sanitario, tanto en número como en capacitación. O sea, en esta última pandemia, ¿cómo nos hemos dado cuenta de cómo los intensivistas, digamos, el personal de unidad intensivo, cómo ha faltado? Lo mismo el equipamiento, sobre todo ventiladores mecánicos o de laboratorio mismo, cómo hubo que improvisar para proveer cantidad suficiente para la población. Por otro lado, el acaparamiento de insumos en los países que son productores claramente se reflejó también en la atención en cada país en el nivel local, y además por mala información se van a utilizar, muchas veces se usaban en momentos en que no eran necesarios. Y claramente los sistemas de información hoy día son deficientes, no hay buenos software o no hay programas que sean universales para que la gente pueda tener información en todos los niveles de la atención. Y esto que es más grave, lo que les mencioné al principio, lo que se llama el pánico y olvido. Esto pasa habitualmente después de una catástrofe, que claramente cualquier catástrofe lleva o saca a la luz deficiencia de cómo vive la gente, de cómo la población se ha extendido a áreas de riesgo. Entonces, rápidamente que pasa la catástrofe, la gente se olvida y esto pasan a otras prioridades que son probablemente más urgentes en este momento, pero que hacen que no guardemos información necesaria como para cambiar las cosas para la siguiente oportunidad. Por lo tanto, claramente, de una vez por todas deberíamos romper este ciclo. Lo decía también el director general de la OMS, que el mundo no está preparado.
y claramente no está preparado, lo demostró con creces esta pandemia que estamos viviendo, y lo dice, esta no será la última pandemia ni la última emergencia sanitaria. Sin embargo, no está claro o uno no ve que las autoridades o que los gobiernos mundiales realmente hagan algo, digamos, adecuado para protegernos de esta situación. Quiero mostrarles dos pandemias ocultas que son de bacterias, que también las conocemos hace años, desde que se empezó por primera vez la resistencia, y que la resistencia se ha ido extendiendo por todo el mundo, obviamente en muchos lugares propios, pero otras veces son transmitidas de otras regiones, muchas veces con aumento de la virulencia, con escasas, a veces nulas alternativas terapéuticas, y claramente que eso lleva a una mayor letalidad. Lo mismo pasó con Clostridium difficile, hoy día llamado Clostridioides. Fíjense cómo ocurrió la diseminación de esta cepa NAP1, 027, de Estados Unidos, digamos, a Europa, dentro de Europa, y tal como se fue trasladando, digamos, incluso dentro de regiones de países. Y cómo nos llegó a todos finalmente, pandemia que realmente produjo mucha mortalidad, muchos brotes, y que después de un tiempo lo logramos controlar, afortunadamente, con medidas que son mucho más fáciles de adoptar. Y para ir terminando, mostrar, y esto más bien es un resumen de la experiencia, primero, debilidad de las instituciones. Hoy día la población cuestiona la credibilidad de incluso instituciones que nosotros pensamos que eran muy serias, como la Organización Mundial de la Salud, ministerios de salud. Por otro lado, hay una negación, y lo vemos en las noticias, no vamos a nombrar los países, pero hay autoridades, hay presidentes que niegan realmente la gravedad de esta pandemia, y muchas personas no quieren creer tampoco, y claro que está pesando la parte económica en esto. Hubo gran latencia en algún momento en incorporar los métodos diagnósticos para esta pandemia, y si hay nueva gente que no conozcamos, obviamente pasa lo mismo. Probablemente hay ocultamiento de información de los gobiernos y de las personas. ¿En qué sentido? Los gobiernos tratan de no alarmar a veces a la población en los primeros momentos, pero la verdad es que se pierden a veces tiempo importantísimo para producir cambios. Y fíjense que hay personas que se han contagiado, pero que no avisan porque tienen temor que lo despidan o que no cubra, digamos, la licencia o el periodo que van a estar sin trabajo para poder seguir viviendo. La ausencia de debilidad de las redes asistenciales. Claramente eso lo hemos visto en Chile, en particular, por ejemplo, hubo una desconexión en las primeras etapas entre la atención del primer nivel y del nivel terciario. El país se preparó muy bien, con mucho esfuerzo para el nivel terciario, para los que se enfermaban grave, pero se quedó atrás, se demoró hacer, digamos, la trazabilidad para impedir nuevos brotes. Ya mencioné el tipo de equipamiento, que había falta de equipo y de insumos, y muchas veces demoran decisiones que eran técnicas, y en el contexto de una crisis económica. Claramente las pandemias producen mucha pérdida de trabajo, mucha disminución de los ingresos, y por supuesto entonces que eso está conspirando también con tomar buenas medidas o medidas más extremas. Lo otro, el personal. El personal realmente ha sido la primera línea que ha digamos, hecho un esfuerzo enorme, se han sacrificado muchas vidas, y para los rebrotes, digamos, la segunda o tercera ola está muy agotada. Y por último, el tema de las redes sociales con las noticias falsas, donde hay que estar desmintiendo, y cómo las noticias falsas van creando realidades que la gente después la acepta como una verdad. ¿Y para qué hablan los expertos? Hoy día han aparecido en la televisión, en los diarios, mucha gente que uno nunca sabe que ha trabajado en epidemiología, pero ellos hablan de todo, hablan de vacunas, hablan de epidemiología, de trazabilidad, de todo, laboratorio. Aquí me permití, ya terminando ¿cuáles deberían ser los compromisos? Está adaptado de un grupo de expertos que entregó esta información a las Naciones Unidas. Yo creo que lo primero que habría que fortalecer la credibilidad y los recursos de las instituciones rectoras a nivel mundial. Para no nombrar a ninguna, pero yo creo que esto es más importante, cómo se puede hacer para que la población les crea. Después, tener planes globales, o sea, pensar en distintos escenarios epidemiológicos, por transmisión por agua, transmisión por alimentos, por transmisión por vía respiratoria, por fluidos corporales, y que estos planes o escenarios
sean adecuados a las regiones y a los niveles de desarrollo. Y por supuesto que va a ser muy distinto en cada país e incluso dentro de un país cuáles serían los mejores planes para mitigar, para detectar oportunamente y controlar también oportunamente. De tal manera que los países deberían dejar una cantidad del presupuesto que quede comprometido justamente para, digamos, esta tarea. Y bueno, fortalecer lo que se llama la I+D, que es la investigación, durante, ojalá antes de un nuevo estallido, y durante también una epidemia. Y algo que es muy importante, así como hacemos las operaciones, digamos, DAISY frente a los países sísmicos, también deberían hacerse algún ejercicio para formar a la población, simulando escenarios y tomando en cuenta un potencial patógeno respiratorio letal, de manera de alguna manera estar un poco más preparados para la siguiente pandemia. Así que bueno, ¿qué podemos hacer ahora nosotros? Porque lo anterior son los gobiernos, son las autoridades. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, en el lugar donde trabajamos? Primero, fortalecer la epidemiología local, formar epidemiólogos, hacer cursos para, digamos, tener la posibilidad de pensar y estar alerta y atento cuando ocurra algo que es poco habitual. Confeccionar y actualizar normativa de prevención de infecciones, capacitar al personal en las distintas áreas de la atención, en el lugar donde estén trabajando, en atención primaria, en hospitalización, en pacientes críticos, y también después evaluar el cumplimiento de esta práctica de atención, asegurar la provisión de insumos y adquirir el mantenimiento al equipamiento médico. También incorporar a los pacientes en las medidas de prevención, también capacitar el ingreso durante la hospitalización. De alguna manera crear una cultura de seguridad permanente, así como la estamos haciendo hoy día por la acreditación, también trasladarlo a futuras pandemias. Y no perder la oportunidad de hacer investigación operacional, tanto de factores de riesgo como de medidas de prevención, de acuerdo a la realidad local en cada nivel de la atención. Así que bueno, ¿qué podemos concluir entonces? Que hay muchas probabilidades de que tengamos una nueva pandemia, sobre todo con agentes virales. Ahora, lamentablemente la experiencia ha demostrado que los países no han estado preparados para su detección y control oportuno. Ahora, las fallas han estado en todos los niveles, desde los gobiernos, de los gobiernos mundiales, por ejemplo, como organizaciones mundiales, hasta la administración local, incluso de centros de salud, donde a veces los directivos piden vacaciones, se van y dejan al personal solo. Hay muy buenos ejemplos de heroísmo del personal, pero obviamente que ese no es el camino. No tenemos por qué sacrificar al personal en la responsabilidad de otros que deberían haber hecho algo para prevenir. Ahora, esta pandemia quizá nos permite recordarnos este antiguo concepto de la aldea global, donde lo que pasa en cualquier país, en cualquier región de un país, en un pueblo, en un bosque, una selva, de alguna manera nos puede afectar hoy día a todos, justamente por esta gran interconexión que hay entre las distintas poblaciones y países. Y lamentablemente es poco probable que en corto plazo se puedan mejorar estas condiciones para tener buenas estrategias de prevención. Así que bueno, gracias a todos por escucharme y atento a preguntas, y esperemos que en la próxima pandemia estemos mejor preparados. Y agradezco a Desi y al grupo organizador haberme invitado. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Ha sido un placer, tanto de Elena como de Adesi, esa invitación que nos han hecho. Veamos brevemente los aspectos relativos al análisis. Luis, no estás compartiendo. ¿Ahora sí? Sí, adelante, Luis. Adelante.
¿Se escucha ahí? Sí, adelante, por favor. Bien, nada, comentar brevemente un poco en el espacio de tiempo el análisis de esas viejas pandemias. Ningún conflicto de interés que declarar en esta presentación. Un poco los tópicos que queremos discutir en estos minutitos asignados. Hay un mundo cada vez más pequeño. Ya Patricio comentaba elementos importantes. Y los microbios han unificado ese mundo con una gran celeridad. Y aspectos interesantes de quién decide acerca de la existencia de una pandemia o vivimos en pandemia. Y la preocupación puede surgir a partir de la existencia de criterios institucionales, instituciones mundiales en salud que también han entrado en crisis y que parece ser que debemos hacer un cuestionamiento operante. No cabe duda que si hurgamos bien en la carga de enfermedad mundial, podemos pensar que vivimos en pandemia. Quizá no es tan sencillo como existir una característica importante hacia la transmisión y un nivel importante de casos para su definición. Y hay algunos aspectos que nos toca reflexionar. El surgimiento del capitalismo mercantil inauguró el libre intercambio de los microbios entre nuevos y el viejo mundo. Y la gente anda con sus microbios. Un punto, nosotros llevamos los microbios como llevamos la cultura pegada en la frente, en la parte baja o media de la espalda. Y hay una gran documentación de desastre demográfico, por ejemplo, iniciando la conquista de nuestro continente en 1492. Durante los siglos XVIII, XIX y XX se describieron más de 20 pandemias, sin nosotros incluir los grandes desastres en todas las direcciones posibles de la Edad Media. Y ahí vimos lo divino en las pestes, narrada en el Éxodo, Jeremías, en el libro de Isaías, en el libro de los Reyes, en Mateo, Ovidio, Platón, Plutarco, Tito Livio, Plinio, Aristóteles, tratan todos estos elementos y hay una serie de aproximaciones importantes en materia de la intervención. En los albores de la ciencia, ya con una conducta y un proceso de observación diferente, Hipócrates nos deleita en el tercer libro de las epidemias, cuando habla del estado del aire y los cambios de estación que engendran las pestes. Más peste todavía podemos encontrar en Egina, en Agrigento, 406 años antes de Jesucristo, en Siracusa, en Julia, y la plaga de Atenas, que es un elemento importante para la enseñanza, para retomar cuestiones de cara a la sociohistoria. Una de las más devastadoras, que fue la descrita por Tucídides, el llamado síndrome de Tucídides, que ya manejaba la etiología del virus de la influenza. En 1918, un poco más de un siglo, se origina la famosa gripe española en un campamento militar en Kansas, según algunos aspectos socorridos. Es interesante ver, por ejemplo, en una de las páginas del CDC, que ya no se actualiza, la historiografía, la historicidad de todo este acontecimiento centenario. 50 millones de fallecidos en menos de un año, un alto número entre casos entre 20 y 40 años en Estados Unidos y Europa. Movilizaciones de los soldados en la guerra de trinchera famosa y como siempre los huéspedes habituales del virus que también se movilizan con los humanos, animales de transporte, caballos, gallinas, cerdos, patos, pues había que habituallarse. En registro de varios países latinoamericanos, los más afectados, las muertes, ocurrieron en menores de 10 años. Y es una diferencia importante con la situación actual. Después de la pandemia, la gripe se hizo endémica, con una gran variabilidad geográfica. Por ejemplo, un comentario: en Colombia aumentó la mortalidad 3 veces mayor
en municipios ubicados sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones de pobreza, Patricio lo hablaba, hacinamiento, el conflicto mundial acentuaron la letalidad de la pandemia. Una gama diferente de intervenciones para enfrentarlo. Hay unas similitudes importantes de cara a los tiempos actuales. Se presentaron 3 olas. Posiblemente éramos más parecidos que diferentes en cuanto a los procesos de intervención en las diferentes fases clínicas de la enfermedad. ¿Y qué pasó en el año 2003 con el síndrome agudo respiratorio severo, con un caso índice en febrero de 2003? Un huésped enfermó en un hotel en China. Ningún agravio hacia ningún país específico. Se está plasmando solamente la ocurrencia del evento. Riesgo: adultos, contactos cercanos y personal de salud. Había un conocimiento rápido de su comportamiento socioepidemiológico y de variables clínicas en el famoso SARS-CoV-1 o SARS-CoV de 2003, como quisiéramos llamarlo. Para julio de 2003, ya la OMS informa que el SARS iba en franco descenso, de modo que el mundo tuvo una tranquilidad prácticamente inmediata. Para septiembre de 2003, más de 8.000 casos en 10 países de Asia, Europa y América, con 774 muertes y una letalidad de 10%. El rango de letalidad que podemos observar ahora también llama mucho la atención. La pandemia de influenza de 2009, a finales de marzo de 2009, fue aislado un nuevo virus de influenza H1N1 de origen porcino, diseminándose inicialmente por México y Estados Unidos y después internacionalmente. Mayor transmisibilidad, morbilidad y mortalidad que el virus de la influencia estacional. Algunos quisieron decirle ahora la fiebre de México, pero algunas investigaciones posteriores ya ustedes saben dónde se ubica. Esa pandemia de 2009, con una patogenicidad y virulencia baja, un cuadro clínico similar al típico de la gripe estacional, curación espontánea con un espectro clínico extenso, desde casos asintomáticos hasta neumonía grave o mortal. La población afectada predominantemente joven, de menores de 30 años. Menos de la mitad de pacientes hospitalizados en Estados Unidos y de casos mortales en México presentaban enfermedades crónicas o procesos de base concomitantes. Sobreinfección bacteriana pulmonar en un rango de 4 a 29%. En casos severos, hospitalizados y fallecidos. Una respuesta fue la vacuna monovalente específica contra el virus. ¿Fue eficaz? ¿La utilizó todo el mundo? Veremos algo en el punto final de la conclusión. Fue una pandemia en tiempo real también, con un gran despliegue mediático, claro, superado ampliamente por el SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus. Para el año 2012-2013 aparece el MERS-CoV. En septiembre de 2012 se aisló por primera vez el virus en un paciente saudí de 60 años que presentaba una neumonía aguda e insuficiencia renal grave. Su transmisión se asoció a camellos, murciélagos y porcina, con capacidad de transmitirse de persona a persona. Hasta noviembre de 2013, la mayor parte de los casos detectados procedían de Arabia Saudí y países aledaños, una mortalidad entre los afectados del 42% en esas regiones. Desde 2012 a julio de 2017 se habían confirmado de MERS-CoV 2.040 casos, siendo más del 60% en hombres, con una tasa de mortalidad aproximadamente del 30%. Y llegamos a la época que nos toca en la actualidad, COVID-19. Vectores reservorios dimensionados. La COVID-19 ha afectado a un mundo sumamente globalizado e interconectado. Buques, transporte por mar, trenes, aviones, que son vectores de fácil propagación de los virus.
Un factor determinante en la propagación del SARS-CoV-2 ha sido los viajeros por negocio y por placer. Y por eso hay un rango de afectación en un estrato importante de la población. La pobreza no se quedó sola. En 1918 y 2020, los pobres se expusieron más, como es la costumbre, y las consecuencias serán graves y duraderas. En 1918 y 2020, el énfasis en el control de la propagación fue en el aumento de la higiene, la cuarentena de los infectados, la distancia física y social y la paralización de buena parte de la vida pública. Supuso restricciones masivas de las libertades civiles, parálisis social y la perturbación de la economía. En la actualidad, los estados tienen un mayor margen de respuesta, incluso mediante políticas y herramientas fiscales y de mercado laboral, y tienen también la posibilidad de participar en la cooperación internacional. Posiblemente, y en lo personal, me es muy difícil ahora establecer el rango de países de primer, segundo, tercer mundo, porque todos nos fuimos por el mismo sendero o precipicio en el marco del COVID-19. Búsqueda de tratamiento específico en la actualidad, el papel de los sanitarios y las instituciones de salud, la quimera de las vacunas, las nuevas oleadas que de seguro van a seguir ocurriendo y la conducta frente a las medidas de prevención. Y son conductas que tienen que ver con nosotros y siempre será más fácil construir una ciudad como Buenos Aires que modificar la conducta de las personas que viven en dicha ciudad. ¿Podemos anticiparnos? ¿Tenemos un instrumento para predecir cosas? El legado de Galileo fue el método científico, lento, dice quizás, tal vez, a lo mejor, pudiera ser, pero es el mejor instrumento que nosotros tenemos. Y si alguien es capaz de hacer predicción, como nos decía Mario Bunge hace ya muchísimos años, es el método científico de Galileo. Pero sin duda, si pudiese predecir algo a corto plazo, invertiría en la bolsa. No puedo predecir, no podemos predecir cómo será nuestro mundo el próximo año o en 5 años, pero hay una serie de antecedentes que nosotros podemos dimensionar. Sin embargo, somos osados y a veces nos otorgan los títulos de saberes. Debo decir algo, siguiendo las libres ideas que surgen del ensayo-error, del conocimiento y la realidad, y decimos cosas que a veces ocurren. En el siglo III, la peste de Cipriano inició, según muchos, la decadencia del Imperio Romano. La dantesca peste negra del siglo XIV trajo la búsqueda de nuevas tierras, trabajo, derechos, libertades, quiebra del feudalismo y el nacimiento de la burguesía. El coronavirus, con menos muertes, en un escenario sociohistórico diferente, seguirá impactando, logrando su espacio. Y también llegó para quedarse, a pesar de ser un virus ARN. La crisis global no ha hecho más que empezar a partir de todas las modificaciones que estamos haciendo a la aldea global a la que hacía referencia Patricio. Fin de la supremacía de Occidente, ganancia de China, habrán países beneficiados. Todo esto entra en el marco de la teoría de la conspiración. Pero sí es importante saber que todo será cuestionado. Nuevas alianzas y reorganización de los intereses que mueven al mundo. ¿Cambiará la crisis del COVID-19 al mundo? Es muy probable y más vale que lo haga. Sin nuevos paradigmas, los modelos van a pasar a otro lugar. Sin nuevas tendencias. Entramos sin duda en una nueva era y debemos vigilar más a los otros, a los de arriba, lo que hacen de manera participativa. ¿Cambiarán nuestras costumbres sociales? Hasta que la pandemia sea vencida, inevitablemente sí, pero luego todo volverá más o menos a su ser, para bien y para mal,
somos animales de costumbre. Victorio de Sica en Ladrón de Bicicleta nos los recordaba. Vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. La sociedad, la cultura, los poderes cambian. La naturaleza humana en lo básico permanece igual. Pienso que estaremos más tranquilos en la Navidad de 2022. ¿Una segunda ola? Sí, definitivamente. La pregunta sería, ¿una tercera ola? Y a partir de las últimas informaciones habría que pensar en una cuarta. ¿Vacunas? Varias. Ustedes lo saben, con el nivel de efectividad de las conocidas. ¿COVID-19 resuelto? No. El mundo tiene bajísima cobertura de vacunación por las grandes diferencias que existen aún en esa aldea. Podremos ajustar modalidades terapéuticas en las diferentes fases clínicas del COVID-19. Ahí avanzaremos. Rebrotes frecuentes, hogares de ancianos, privados de libertad, militares, multitudes en sitios públicos, ciudades congestionadas. Y hoy COVID nos abrió una ventana hacia la comunidad. Prevención de infección en la aldea, en donde los sitios públicos y la empresa entran ahora en un rango especial. ¿Y continuará la paradoja preventiva? Los ingleses nos enseñaron en la adolescencia y la juventud a llevar una vida sana para llegar a viejo. Pero cuando llegamos a viejo nos seleccionan y aparece una pandemia que nos lleva. ¿Para qué entonces llegar a viejo y meter a los viejitos donde lo estamos metiendo? Cosas que tenemos que darle una mirada. La mayoría de las epidemias han sido productos de cambios y alteraciones humanas sobre sistemas y comportamientos de grupos poblacionales en contacto con agentes patógenos. Una epidemia sucederá a otra en mayor o menor magnitud. Su presentación será directamente proporcional al crecimiento y complejidad de la humanidad y a las capacidades de transmisión del agente infeccioso en particular. Y finalmente, no hay una vara mágica. El método científico en todas las direcciones posibles. Prevenir no es predecir. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a DESI, por la invitación a poder permitirme participar en este evento. Mi tema es hablar algo relacionado con las vacunas. No hay ninguna duda que hoy por hoy las vacunas han tenido una luz de esperanza para el control de la pandemia. Lo que primero sí tenemos que decir es que sabemos que el COVID-19 no es una infección que vamos a poder erradicar. Hay vacunas que controlan las enfermedades y luego que hay procesos que se ajustan luego a la erradicación de la enfermedad. Bueno, hoy por hoy tenemos claro que es una enfermedad, una infección en la cual no vamos a poder generar procesos de erradicación porque el hospedero, el huésped, no es solamente el humano, sino que también hay huéspedes animales. Entonces, pero también vamos a tener que decir es que las vacunas de COVID-19, sin ninguna duda, son la luz de esperanza y son una de las medidas que se agregan al control de las medidas a través de las medidas sanitarias. Es decir, vamos a tener años por delante en el cual el distanciamiento social, en el cual la utilización de tapabocas van a ser los adicionales a la utilización de las vacunas.
Yo voy a rápidamente tratar de mostrar en forma simple cómo son y en qué momentos están las vacunas hoy por hoy de COVID. En el tracker a diciembre 2 de este año, encontramos que hay una gran cantidad de vacunas que están de fase 1 a fase 3. Lo que sí nos interesa, sin ninguna duda, son aquellas que están más cerca de las aprobaciones que han ocurrido. Aquí ustedes van a ver que en fase 3 hay 13 vacunas, de las cuales hay 7 vacunas que vamos a tener posiblemente en las próximas semanas datos acerca de su eficacia y seguridad. Ahora vamos a analizar algunas de ellas. Hay 7 que han sido aprobadas tempranamente o tienen uso limitado, como son la vacuna Sputnik de Rusia, del Instituto Gamaleya, y las vacunas chinas, tanto sea de Sinopharm o de Sinovac o CanSino, que son vacunas que vamos a ver las características que tienen cada una. Son aprobadas para grupos específicos, generalmente son los grupos militares en Rusia y en China. Aprobada 0, acá estamos en diciembre 2, pero en el día de hoy, diciembre 3, hemos tenido la información mundial que el ente regulatorio del Reino Unido ha aprobado la vacuna del laboratorio Pfizer y BioNTech como primera vacuna de COVID aprobada por un ente internacional. Vamos a hablar también de cada una de ellas. Por supuesto que en la fase preclínica hay un ciento de vacunas que están bajo investigación. Y volviendo a esto de la fase 3, que es la fase en la cual miles de personas son estudiadas en 2 grupos, 1 a 1 o 2 a 1, entre grupo control y el grupo vacunado. Y entonces lo que encontramos es que hay ya, decenas de miles de personas estudiadas para cada una de las vacunas en diferentes estadios. Pero posiblemente las vacunas que lleguen a aprobarse este año y los primeros meses del año 2021 de esta fase 3 sean las vacunas denominadas de primera generación. Luego aquí atrás aparecen algunas otras vacunas que posiblemente algunos denominan vacunas ya de segunda generación para COVID-19 y son las vacunas proteicas o peptídicas que tienen desarrollos también de diseño y que son las que posiblemente lleguen con aprobación más tarde. Esto es lo que pasaba hasta el día de ayer, pero quisiera contarles específicamente que estas vacunas que requirieron una investigación, un desarrollo, una investigación específica y también ahora la aprobación de alguna de ellas fue en tiempo récord en el mundo. El tiempo récord no porque se hayan pasado algunas de las fases de investigación clínica, sino que estas vacunas, debido a la emergencia internacional y debido a lo que se ha producido en las últimas 2 décadas, fundamentalmente la última década, que es una gran revolución de tecnología e innovación, ha permitido que aparezcan conjuntamente con la experiencia previa en el diseño de algunas de estas vacunas y todo lo que tiene que ver con la secuenciación genética, esto se ha producido y ha generado una revolución. Yo recuerdo que hace 4 años, si uno quería hacer un whole genome sequencing, es decir, quisiera hacer la secuencia genómica de un microorganismo, tanto sea una bacteria como un virus, hace 4 años se tardaba 4 meses en hacerlo, salía más de 25.000 euros o más de 30.000 o más de 20.000 dólares en el mundo. Hoy conocemos que se puede secuenciar en pocos días y que cuesta menos de $1.000. Esto es la evidencia de cómo se ha producido una revolución tecnológica y, por supuesto, una revolución de la innovación. Y si escuchamos a
a Patricio en la primera conferencia, cuando habló de la potencialidad de entrar, de estar en la era pandémica. Yo estoy convencido que una de las teorías internacionales, y apoyo un poco a esta teoría que partió de grupos de Harvard y luego pasó por otros internacionales, otros expertos internacionales, yo creo que hemos entrado en una era pandémica basado en lo que Patricio denominó. Y ahora, ¿por qué hago esta referencia a Patricio? Porque hago esta referencia porque en una era pandémica, donde las pandemias estén más cerca, la utilización de estas vacunas, es decir, las vacunas de diseño, las vacunas de ARN, las vacunas de vectores virales, que rápidamente pueden ser secuenciadas con nuevos virus que aparezcan, seguramente los tiempos inclusive de investigación y de producción van a repetirse como cortos o van a ser más cortos todavía. Fíjense que acá polio 20 años, sarampión 9 años, rotavirus 22 años, o sea, yo recuerdo e intervine en algunas de las investigaciones internacionales, de algunas de las vacunas, inclusive en la región, en Latinoamérica, y llevar a cabo una investigación, por ejemplo, en Latinoamérica de vacuna de dengue con 30.000 sujetos estudiados, no se tardaba lo que se tardó ahora en pocos meses, sino que son investigaciones que el reclutamiento tarda mucho y que la investigación, por lo tanto, se prolonga en el tiempo. Perdónenme que voy a mostrar en forma básica el entendimiento de las vacunas, pero creo que hoy por hoy tenemos esta imagen figurativa del COVID-19, donde tenemos las proteínas de la espícula, es decir, las proteínas S, otras proteínas que están en la capa lípica del virus, y tenemos un material genético, un ARN, fundamentalmente un ARN, un ARN transmisor y también un ARN mensajero que es absolutamente importante en la prevención, como vamos a ver ahora. Entonces, tenemos tres sectores o tres componentes de este virus que van a generar la vacuna. Entonces, tenemos una vacuna que, cual fuera la que vamos a ver ahora, es tomada con un cuerpo extraño, como algo no reconocido por las células dendríticas que se encuentran en los ganglios linfáticos, en el sistema linfático, y estas células dendríticas producen una respuesta, tanto sea de anticuerpos como respuesta celular. Entonces, desencadena la respuesta a través de los linfocitos T. Estos son los tipos de vacunas que existen hoy en grandes rasgos, 4 líneas de investigación. Una son las que están a partir del virus, tanto sea atenuado como inactivo. Esta es a la que hoy por hoy estamos dentro también, 3 vacunas dentro de la primera línea de vacunas inactivadas. Entonces, a partir del virus tenemos vacunas inactivadas, a partir de otros virus tenemos los virus no replicativos y los replicativos, donde se introduce por diseño el ARN. Bueno, digo, ¿por qué diseño? Hoy sabemos que en la secuencia genómica del virus de COVID tiene 30.000 letras, 30.000 componentes, y que la espícula está en 2.900 componentes. Eso que se estudió de cómo era la secuencia genética de adenina, guanina, etcétera, en el ARN mensajero del virus, y se pudo documentar que son 2.900 secuencias, pudo ser documentado por el grupo de Pfizer, de Biotech en Alemania, y también la gente de Moderna de Estados Unidos, coincidiendo en que esa secuencia de 2000 era la correcta. Bueno, esto es también introducido en estos virus. Hay material genético también de ARN y ADN. El ADN en este tipo de vacunas, el desarrollo está mucho más tardío. Hoy por hoy está en el ARN mensajero. Y después las nuevas vacunas que están en desarrollo y que están en fase 2 y que van a pasar posiblemente en fase 3 el año próximo, son a partir de proteínas subunidades o proteínas similares al virus, sobre todo de la proteína S.
Tomemos figurativamente que tenemos un virus inactivado, el virus inactivado se inyecta a la célula dendrítica, lo reconoce, lo localiza y empieza la respuesta inmune. ¿Cuáles son las vacunas que tenemos inactivadas, que están en fase 3 y que posiblemente en los próximos días estén información ya y alguna información informal, no publicada? Es del laboratorio Sinopharm, del Instituto Wuhan, del Sinopharm, del Instituto Beijing. Son dos linajes diferentes de coronavirus, mismo coronavirus con dos linajes diferentes. Y el laboratorio Sinovac, en forma conjunta con el Instituto Butantan en Brasil, también están en fase 3. Esto posiblemente, como les dije, en las próximas semanas vamos a tener datos. Ya hay algunos datos informales que demuestran que miles de personas que han sido vacunadas y han viajado al exterior y han vuelto a China no han tenido infección. Bueno, la eficacia de todo esto vamos a tener sin ninguna duda que verla cuando aparezcan los datos de la investigación. A partir de otro virus me quisiera mostrarle esto, los no replicativos, es decir, hay un adenovirus, en el caso de la vacuna de AstraZeneca de Oxford, utiliza un adenovirus de chimpancé no infectivo para el humano. Las otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de Sputnik, utilizan dos dosis, una primera dosis con adenovirus como vector, adenovirus 26, la segunda dosis como adenovirus 5. Se introduce dentro de ese adenovirus el componente de ARN, esto se inyecta, se inyecta en el torrente sanguíneo y en el músculo, las dendritas de los ganglios linfáticos y las otras células empiezan a generar la respuesta inmune. ¿Cuáles son las vacunas más cercas en fase 3? Está la vacuna de Oxford, AstraZeneca. Hoy por hoy, esta vacuna ha demostrado que con las dos dosis completas, 0, 21, 28 días, tiene una eficacia de más del 60%, pero cuando se utiliza media dosis en la inicial y dosis completa en la segunda, la eficacia podría ser más del 90%. Estos son datos sobre 2.700 pacientes de la investigación de 40.000 o de más de 30.000. Entonces, hoy por hoy, los entes regulatorios seguramente que van a piden ya más cantidad de pacientes enrolados en este nuevo esquema, por lo tanto hay algo más, un paso más de retraso en la aprobación de esta vacuna. Después Janssen, que con Johnson Johnson en Estados Unidos también están en fase 3, también miles de personas están siendo investigadas, no tenemos todavía datos de eficacia. Gamaleya, según el Instituto Gamaleya, está informando que sobre 40.000 pacientes que han sido investigados tienen una eficacia de más del 90%. Yo no hablo ni diferencio, no hago diferencias en las eficacias de 92, 94.5, 96. Creo que lo que produce es una confusión, porque lo que está mostrando solamente es eficacia, es decir, la cantidad de personas que han tenido una infección en el grupo placebo versus la cantidad de personas que han tenido infección si son vacunadas. Sobre una cantidad determinada de personas se sabe cuál es la eficacia. Ahora, esa eficacia no es lo mismo que la efectividad en vida real. Entonces, si tiene 92 o 94, no importa, porque lo que importa también es la efectividad en la vida real. Una vacuna, por ejemplo, del 90% de eficacia puede tener en los mayores de 65 años en la Argentina una efectividad del 45%. ¿Por qué lo digo esto? Porque en Argentina la cobertura más alta que ha ocurrido en vacunas en mayores de 65 años en Argentina es el 50%. Si yo vacuno el 50%, tengo una efectividad menor, por supuesto, que es la mitad de la que quiero lograr en esa población determinada. El laboratorio CanSino todavía no ha mostrado, también es con adenovirus, también no ha mostrado. ¿Por qué se llama CanSino? Porque es la conjunción laboratorio canadiense y el laboratorio chino. Luego tenemos las que están hoy en día, las que ya generaron la primera aprobación y la que posiblemente estén aprobadas en otros países, ARN, es decir, este ARN que lo que hace, este ARN ha sido introducido en una pompa lipídica.
La vacuna tiene millones de pompas lipídicas, en cada pompa lipídica tiene 10 fragmentos de ARN. Este ARN se inyecta en el torrente sanguíneo y en el músculo, en las células musculares y en las células balas a las células dendríticas va a las células del músculo y en otras células también, y lo que hace es, esta pompa lipídica es tomada por la célula, se libera, se destruye por enzimas citoplasmáticas en la pompa, el aspecto lipídico, se libera el ARN es tomado por el ribosoma y empieza el ribosoma, o el ARN toma el control del ribosoma y empieza a producir proteínas virales. Estas proteínas virales, como la proteína S, inactiva, sin poder de infectividad, es tomada por las células dendríticas y se produce la respuesta inmune. ¿Cuáles son las vacunas? La vacuna Moderna, fase 3, presentados los datos de eficacia del más del 90% en los Estados Unidos a la FDA. Posiblemente en las próximas semanas esté la aprobación. Biotech Pfizer o Pfizer Biotech, fase 3, papeles, documentos científicos de la investigación presentados en la FDA, presentados también en Argentina y presentados en el ente regulatorio del Reino Unido, donde en el día de hoy ha producido la aprobación de emergencia, y otra vacuna que está en fase 2. Pero estas dos vacunas, Moderna y Pfizer, son las que están hoy por hoy más adelantadas. Algunas diferencias, la diferencia de estas es un problema, pero hoy por hoy la logística podría ser superada por la tecnología que utiliza, por ejemplo, Pfizer para transportar esta vacuna. Esta vacuna debe ser conservada a menos 70 grados, pero hay ya unos contenedores con hielo seco que hacen que esos contenedores estén 15 días la vacuna. Una vez que se desfriza, se descongela hasta 5 días para ser conservadas entre 2 y 8 grados. ¿Por qué? Porque la estabilidad del ARN es muy inestable y esto es lo que hace que el frisado produzca o haga persistir la estabilidad del ARN. La de Moderna tiene una conservación de un mes luego de frisada entre 2 y 8 grados. Y después tenemos las de proteínas, que son las de segunda generación, Novavax, Covax, etcétera, que son unidades proteicas o partículas similares a la proteína. Esto producen también lo mismo, una respuesta inmune. O sea, tenemos una cantidad de vacunas hoy por hoy que han generado la luz de esperanza en lo que significa el control de la pandemia, y como les conté al principio, la pandemia no va a ser controlada inicialmente por las vacunas. Las vacunas lo que van a hacer es disminuir inicialmente los primeros 6 meses, dependiendo por supuesto de la tasa de cobertura y las decisiones de los gobiernos de a quién vacunar, pero va a disminuir la mortalidad de las personas de riesgo, en las personas de mayor edad, va a proteger a los trabajadores de salud, y de esta manera eso va a ocurrir en los primeros meses, para que luego, más tardíamente, con un aumento de la población mundial o un aumento de la población en un país, se genere una inmunidad, disminuya la transmisibilidad y se pueda empezar a controlar la pandemia. En diferentes entes internacionales, las prioridades para la vacunación es clara. Por ejemplo, el Comité Asesor Técnico de la Organización Mundial de la Salud, en lo que realiza el primer documento del 13 de noviembre acerca de las prioridades, ellos hablan de que la vacunación tiene 3 prioridades. Una primera prioridad, que son los trabajadores de salud, por 3 condiciones. Una, para protegerlos y sean las personas que puedan atender pacientes con COVID. El segundo, porque tiene una alta tasa de infección. Y el tercero, porque tiene una alta tasa y tiene un riesgo de infección. Y la tercera, porque son transmisores en la comunidad de la infección. El segundo grupo son los pacientes mayores de 65 años y las personas que tienen compromisos o enfermedades, comorbilidades, y va a depender de la cantidad de vacunas cómo se priorice esta agenda.
estas vacunas. Si yo tengo disponibilidad limitada, voy a empezar a vacunar primero los geriátricos y los personales geriátricos, porque son los grupos poblacionales donde mayor cantidad de mortalidad, la mayor cantidad de muertos existe. Luego voy a empezar a vacunar las poblaciones que tienen riesgo. Por ejemplo, en Inglaterra, sobre un estudio, sobre un reporte de 24.000 muertos, el 30% de esos 24.000 muertos eran diabéticos. Cuando en la población, la incidencia en Inglaterra de población de diabetes es 5%. Quiere decir que independientemente es un factor de riesgo la diabetes, de tener complicaciones, entonces que el segundo grupo va a ser mayores de 65 y las personas que tienen comorbilidades. Y el tercer grupo son esenciales que tienen que ver con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas de sostén del sistema sanitario. Así que son luces de esperanza. También tenemos que decir que esta esperanza de la utilización de vacunas tiene que ir acompañada de distanciamiento social y de la utilización del tapabocas. Nuevamente quiero agradecer a Desi la probabilidad de estar estos minutos junto a ustedes. Bueno, tenemos unos minutitos para hacer unas preguntas que han enviado. Para el caso del doctor Patricio Nerselies, la pregunta sería, entonces, ¿el futuro de las nuevas epidemias o pandemias estarían relacionadas con el avance de la ciudad hacia zonas rurales? ¿Serían meramente sonoras? Esa es una pregunta para el doctor Patricio Nerselies. Claro, lo que se ha visto hoy día es que en la medida que las ciudades van creciendo, van ocupando territorios que estaban vírgenes de personas y por lo tanto desconocemos los agentes biológicos, fundamentalmente virus, que pueda estar en esa población salvaje, murciélagos, monos, insectos, etc. Por lo tanto, como eso es prácticamente imparable, porque con la tala indiscriminada de árboles, con los incendios forestales, con aumento de la población, van ocupando territorios más allá de la periferia de la ciudad, y por tanto es muy probable que se pongan en contacto, si es que ya no lo están, con agentes nuevos que no sabemos la potencialidad que tienen de transmisión. Y por lo tanto, diría que es un fenómeno que es imparable. Yo creo que en la medida que no se limite el crecimiento de las poblaciones, va a ser prácticamente imposible no entrar en contacto con nuevos agentes virales, fundamentalmente. Eso yo lo veo como una fatalidad, como algo que no se puede controlar. Bien. Tengo acá una pregunta para el doctor Elpidio Feliz. Dice, ¿puede compararse la epidemia de H1N1 con esta pandemia por coronavirus? En verdad nos dio la pauta, nos dio la entrada. La comparación siempre hay que hacerla. Fue una pandemia que se vivió en tiempo real, mediática. Aparecieron también los genios que hablaban en todas las direcciones posibles, pero la gente no se asustó tanto. Entonces la comparación puede ser en todos los niveles. La Organización Mundial de la Salud hizo una serie de recomendaciones. Surgió el oseltamivir. El mundo entero compró oseltamivir y luego una serie de metaanálisis lo pusieron en su lugar. Entonces parece ser que hay muchos elementos importantes a la hora de hacer una comparación. Ese era el comentario. Bien. Y por último, acá son una serie de preguntas para el doctor Debac. Dice, ¿podría informar sobre el componente MRC5? No sé si las hago todas juntas o las voy haciendo de a una. Son 3. No, decirlas todas juntas y hago una consideración. Dice, ¿podría informar sobre el componente MRC5? Actualmente, ¿cuál es el origen? ¿Serán usadas en las vacunas para el COVID?
Bueno, las vacunas, para vacunas del COVID no se han utilizado ningún componente hasta este momento. Estas vacunas que tienen el ARN mensajero han sido investigadas por años para la utilización en otras enfermedades virales como el ébola. Inclusive las vectoriales, las que utilizan vectores de adenovirus, también han sido utilizadas. Por eso es que, bueno, hay algunos adenovirus que tienen una mejor, podríamos decir, alguna mejor experiencia con alguna de estas vacunas. No es el caso del adenovirus 5, donde en algunas vacunas de investigación en los últimos años han generado algunas discusiones. Es el componente vectorial de la vacuna Sputnik de la segunda dosis. O sea, todo esto hay que, miren, la investigación sobre estas nuevas vacunas, la fase 4 va a ser tan importante como la fase 3. La fase 4, que va a demostrar la efectividad y la seguridad a larga escala, va a ser tan importante como la primera. Si es que cuando quieren saber acerca de los componentes de las vacunas y lo que podrían producir las vacunas. Bueno, entonces damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a todos los invitados y nos vemos. Muchas gracias. Gracias por